Buenas tardes. Hoy vamos a hablar de la fibromialgia. La fibromialgia es una enfermedad más frecuente de lo que desearíamos, que afecta al 2,4% de la población española y entre el 3% y el 6% de la población mundial. La edad más frecuente que se presenta es entre los 40 y los 50 años y sobre todo en mujeres, aunque los hombres también pueden sufrirla. El síntoma principal de esta enfermedad es el dolor, un dolor musculoesquelético que lo definen ellos como continuo y generalizado, de localización imprecisa normalmente. Es un dolor intenso que les resulta insoportable y a su vez agotador. El dolor se les puede presentar alrededor de la columna vertebral, en la zona proximal de extremidades, en los glúteos, en los muslos, aunque también afecta con frecuencia antebrazos, manos, pies. En resumen, les duele todo el cuerpo. Además de esto, más del 70% de los pacientes manifiesta fatiga, tienen crisis de agotamiento que pueden durar de 1 a 2 días y no más. Un agotamiento que no desaparece con el reposo como sería lo normal, cosa que disminuye notablemente la capacidad de la persona para hacer sus actividades diarias, para trabajar, para estudiar, para salir, para cumplir sus compromisos, etc. A su vez, pueden presentar alteraciones en el sueño, principalmente en la conciliación y el mantenimiento del sueño. Es decir, se despiertan frecuentemente o, como decíamos antes, el sueño no les resulta reparador. De por sí dicen levantarse peor que cuando se acostaron. Frases como estoy como si me hubieran dado una paliza o parece que me hubiera pasado un camión por encima son expresiones frecuentes en la mañana. También pueden presentarse junto a este cuadro parestesias, hipersensibilidad auditiva, cefaleas, mareos, palpitaciones, alteraciones intestinales, colon irritable, etc. Es una queja dolorosa lo que presentan estos pacientes, que les supone una limitación funcional muy importante, un dolor que manifiestan pero que no se corresponde con los datos de exploración física que le realiza el médico, así como con los exámenes y pruebas complementarias que se les realizan a nivel físico. Estos exámenes que les realizan salen normales, es decir, no se objetiva ninguna lesión ni limitación que sea responsable de la sintomatología que presentan. Esta situación genera una fuerte sensación de desamparo en estos pacientes. No entienden por qué les pasa eso. Se suelen preguntar qué han hecho ellos en esta vida para merecer tanto dolor. Y en su desesperación, en el intento de encontrar una solución, se someten a diversos tratamientos, entre ellos el farmacológico. También realizan actividades como la gimnasia acuática, el yoga, los masajes, que más allá de solucionar el problema, solo mitigan levemente los síntomas. La etiología de la fibromialgia hasta ahora ha sido desconocida, a pesar de que han tratado de explicarla de muy diversas maneras. Para intentar una aproximación, tenemos que saber que el dolor, cuando se presenta, por regla general, es una señal de alarma de que algún órgano o tejido de nuestro cuerpo está de alguna manera lesionado. Pero en la fibromialgia, como decíamos, encontramos algo que resulta, podríamos decir que paradójico. Un dolor sin una lesión física que lo justifique. Esta característica es algo que nos lleva a pensar que, enmascarado por el dolor físico, un dolor psíquico, inconsciente, puede estar implicado en esta dolencia. Esto no es algo que se acepte con mucho agrado, ya que parece que el paciente orgánico es mucho más reconocido socialmente que el paciente psíquico. Sin embargo, si no damos un paso a este respecto, no vamos a poder entender ni tratar nunca la fibromialgia en toda su dimensión.
Ahora bien, psíquico no es lo mismo que imaginario. Los dolores en la fibromialgia son reales. No se inventan los síntomas. Si padecen de esos dolores no es porque ellas quieran. La persona enferma no se ha provocado la enfermedad deliberadamente. Algo que han tendido a afirmar algunos profesionales al introducir el factor psíquico, sin entender aún a qué se refiere con esto de psíquico. Otra cosa son las personas que simulan una enfermedad para conseguir subsidios, para conseguir ayudas, para conseguir pensiones, pero eso es otra cosa. Bueno, en cuanto a la fibromialgia, sabemos a través de los estudios de Sigmund Freud acerca de la neurastenia, acerca de la neurosis de angustia, así como con los estudios sobre la histeria, que a pesar de que los seres humanos elaboramos tanto psíquica como somáticamente cualquier estímulo, no siempre sucede de esta manera. Hay veces que lo que tendríamos que elaborar psíquicamente, en vez de decir una frase, por ejemplo, aunque solo decirla no garantiza nada, pero en vez de decir esa frase que permanece inconsciente, la escenificamos de alguna manera en nuestro cuerpo. Lo hacemos físico. Por ejemplo, en vez de hablar de algo que nos molesta, nos duele la cabeza, o una angustia inconsciente nos produce palpitaciones cada vez que despertamos, o una fuerte intolerancia frente a la incertidumbre, en vez de sentirla o expresarla, sufrimos mareos o vértigos. O la poca tolerancia a la excitación física, por ejemplo, nos puede llevar a interrumpir todas las tareas que empezamos para descargar esa energía, ¿no? Por ejemplo, de manera onanista. O una neuralgia en la cara. Puede ser la puesta en escena de una frase inconsciente, como fue como si me hubiese dado una bofetada. Son situaciones diferentes, pero lo que intentamos ver es que un estímulo psíquico o somático puede ser desviado por vía somática. De esta manera, las características de la fibromialgia nos hacen sospechar que su etiología está sustentada por una posición histérica, por una posición de neurosis de angustia y o por una neurastenia. Es decir, en la mayoría de los casos, por una neurosis mixta. A todos en algún momento nos duele la cabeza por alguna cuestión psíquica. Todos en algún momento hemos tenido algún mareo no atribuible a ninguna cuestión física. Pero cuando ya hablamos de fibromialgia, hablamos de una limitación funcional muy importante, que suele afectar toda la vida de la persona. En psicoanálisis hablamos de posición, una posición histérica o neurótica. ¿Por qué? Porque no se puede ser fibromiálgico el 100% de la vida. Ni fibromiálgico, ni psicótico, ni obsesivo, ni nada. Es decir, soy fibromiálgica, esa frase es una condena. Es creer que cuando la medicina, por ejemplo, denomina como crónica una enfermedad, es porque realmente es incurable. Y no que cuando se denomina como crónico quiere decir que no saben por dónde entender ni tratar esa patología. Además, reducimos toda la riqueza de nuestra vida a un soy esto. Y eso precisamente nos saca de la vida. Que padezcas fibromialgia de determinada manera, en determinados momentos, así sean casi todos, no quiere decir que seas fibromiálgica. En realidad, el psicoanálisis nos ofrece una nueva postura y una nueva lectura de la enfermedad, porque para el psicoanálisis no se trata del síntoma, se trata del sujeto psíquico, se trata de lo que el paciente dice del síntoma, lo cual hace que un síntoma, aunque se padezca por varias personas, no sean lo mismo, ni sea igual para cada una. Es decir, un mismo síntoma tiene una significación diferente para cada paciente y eso a su vez, un mismo síntoma puede estar sustentado por posiciones psíquicas diferentes, como en el caso de la fibromialgia, lo que quiere decir que haberte diagnosticado con fibromialgia no quiere decir
que se sepa lo que realmente te pasa. Porque para saber lo que te pasa a ti como sujeto, no podemos negar lo psíquico. Hay que hablar, hay que psicoanalizarse. Pero en todo caso, en la fibromialgia hay, podríamos decir, un común denominador. Los expertos nos dicen que la fibromialgia viene por un miedo sin causa real. Esto quiere decir que al no saber qué es lo que me produce miedo de la realidad, me voy separando de ella, porque le atribuyo a ella, a esa realidad, los poderes de mi sentir miedo. Y así me voy separando de mi trabajo, me voy separando de mis amistades, de mis amantes, de mis novios y termino en una fibromialgia. Por lo tanto, no se trata de ocuparse solo de lo orgánico o solo de lo psíquico. Se trata de no olvidarnos de que somos sujetos psíquicos. Y si comenzamos a pensar así, hemos dado un paso de gigante. El diagnóstico puede calmar tu incertidumbre, pero no resuelve la situación ni mucho menos. Solo en psicoanálisis podremos saber qué posición psíquica sostiene tus síntomas para que comiences a vivir si tú quieres. Muchas gracias.